Eh, bueno, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la explicación del ensayo explicativo, tenemos como ejemplo el de González del 2011, en donde realiza un análisis sociolingüístico de las diferencias de género en los patrones narrativos de historias de experiencias personales en el habla de la juventud de Santiago de Chile. Entonces, en este ensayo nos cuenta las diferencias de género en el empleo de patrones narrativos de Reyes desde 1996 en las historias de experiencias de jóvenes en Santiago de Chile. Bueno, vamos a continuar con el ensayo argumentativo. La definición es un texto en el cual el autor se encarga de convencer o persuadir al lector de su punto de vista, argumentando su teoría en otras posturas de otros autores. El alcance es presentar un razonamiento coherente y bien explicado de un tema en particular. La estructura, entonces tenemos el título, opinión personal, tesis en donde se presenta el pensamiento, que debe ser debatible. El cuerpo del texto desarrolla la justificación que busca persuadir el contenido verdadero, se apoya argumentos y contraargumentos y sustenta en fuentes confiables de otros autores. Y en la conclusión, que es el párrafo de cierre, tenemos que es el resumen donde se confirma lo escrito en la tesis y se sustenta. Bueno, las referencias, que son las utilizadas para sustentar el trabajo con normas A. Y tenemos un ejemplo del ensayo argumentativo, que es de Contreras del 2010, diagnóstico de las dificultades de evaluación del aprendizaje de la universidad. Un caso en particular en Chile. Entonces, de educación y educadores. Bueno, este ensayo trata sobre la evaluación, que es una medición y calificación, y no es una reflexión fundamentada sobre la calidad de ello, que aquello que pretende que aprenden los estudiantes. Entonces, básicamente habla sobre las dificultades que las evaluaciones tienen dentro del concepto de los estudiantes. Bueno, el ensayo comparativo. Entonces, el concepto. Entonces, es un texto en el cual el autor realiza la comparación entre dos juicios de valor, posturas, situaciones o hechos que están relacionados de alguna manera entre sí. El alcance es establecer similitudes entre dos factores, reflexionar sobre un punto de vista, o similitudes o diferencias. La estructura metodológica entonces nos habla de la introducción, que debe tener título, contexto, propuesta, tesis donde se presenta el argumento, el pensamiento, perdón, y en el desarrollo del texto, entonces mediante varios párrafos, entonces se debe argumentar y contraargumentar. Por otro lado, se debe explicar cada valor de juicio por separado. Por ejemplo, tipos de diabetes. Entonces, tipo de diabetes 1, que es el déficit absoluto de insulina y requiere administración diaria. Tipo 2, insulinoresistencia y deficiencia no absoluta de insulina. Y tipo gestacional, que es hiperglicémica, que aparece por primera vez en el embarazo. Entonces, bueno, este es un ejemplo que yo puse, en donde pues en el ensayo, digamos, si yo quisiera hacer la comparación de estos tipos de diabetes, debo de primero explicar o describir cada tipo de diabetes y hacer luego su comparación, su similitud o su diferencia. Entonces, donde se comparan juicios de valores,
se sustentan en otras fuentes confiables con otros autores que también pues, tengan la misma opinión que yo o que tengan una diferente opinión. Bueno, y en el párrafo de conclusión tenemos que es un párrafo en donde se resume la tesis y se sustenta la opinión del autor con respecto a los juicios de valor. Bueno, tenemos las referencias que son las fuentes utilizadas para sustentar el trabajo con normas AP. Y en el ejemplo que encontré de la universidad, entonces escogí el de López del 2017 sobre cortes, jueces y doctrinas. Breve ensayo comparativo sobre la jurisprudencia en materia de protección de los DEX. En el Anuario Jurídico y Económico Equivalence. Bueno, básicamente este ensayo trata sobre el análisis comparativo de sentencias en materias de protección de derechos a la salud en la reforma en forma de consideraciones generales. Estas consideraciones fueron producidas por el marco de la investigación más vasta de carácter comparativo que intenta definir la producción de equilibrios entre derecho y política a partir del análisis de la conformación y de las sentencias en materia de DEX. Bueno. Okay. La siguiente parte es la matriz. Entonces, en la matriz, básicamente hice pues un cuadro de Excel en donde aquí puse los tipos de ensayos según su temática y según su estructura. Las diferencias, entonces, son que, bueno, en el párrafo literario se diferencia de otros porque busca informar y sugerir al lector. En el ensayo científico se diferencia de los demás porque investiga fundamentos científicos, cita a otros autores para su redacción y su hipótesis. En el ensayo filosófico se diferencia porque posee libertades literarias y se basa en ideas del autor que expresa un pensamiento propio sobre un tema filosófico. En el ensayo narrativo tenemos que este se diferencia de los demás porque dentro de su texto se trata de narrar en orden cronológico un suceso. En el ensayo descriptivo se diferencia porque tiene variedad de recursos de lenguaje. En el ensayo explicativo se diferencia de los anteriores porque se trata de crear un texto detallado del tema de investigación. Y en el ensayo argumentativo se diferencia porque sustenta su hipótesis a través del argumento. En el comparativo, bueno, se diferencia de otros porque compara más de dos variables. Ok, entonces continuando con la matriz, entonces ubiqué la introducción, el desarrollo o cuerpo del texto, conclusiones y referencia. Las similitudes entonces serían que pues básicamente todos los ensayos tienen una estructura que sí o sí, digamos, en esta parte deben de tener un título, un planteamiento del problema y la tesis, se debe plantear la tesis. Por otro lado, en el desarrollo cuerpo del texto tenemos que se deben de ordenar áreas primarias y secundarias en los párrafos, se deben de enunciar sus argumentos para apoyar pues el tema de investigación, se deben de anunciar contraargumentos. Bueno, en algunos casos no lo puse, pero en otros sí los puse porque son más del tipo de ensayo. Digamos, para el ensayo comparativo, sí o sí, pues se utilizan pues contraargumentos. En el ensayo argumentativo también, para pues llegar a una mejor conclusión. En el explicativo, pues no es tan necesario porque pues está pues, describiendo, explicando algo. Entonces, pues no sería tan necesario. Sin embargo, si pues el autor lo desea poner, pues también. En el descriptivo,
si se coloca en el narrativo, pues no es necesario. Por otro lado, se anexan citas de otros autores. Esto sí es en todos los tipos de ensayo. Se anexan ejemplos. Sí, pues también sería necesario dentro del ensayo, ya que pues esto eh, nos da como más argumentación de lo que estamos diciendo. Y se anexan pruebas. En este sí tenemos que son pocos, digamos, en el ensayo científico, sí se anexan las pruebas, o sea, como las conclusiones a las cuales llegó el investigador para llegar a ese punto. Y en el ensayo narrativo, eh, bueno, las conclusiones, ok, sí o sí, pues todos los ensayos deben poseer conclusiones y referencias de otros autores citados durante el ensayo de investigación. Bueno, y llegando a las conclusiones, bueno, el ensayo es una herramienta muy importante para expresar un tema de investigación. Es muy valioso el ensayo porque nos ayuda a superarnos mentalmente y en nuestras vidas cotidianas a tomar mejores decisiones y a sustentar nuestra opinión de algún suceso determinado de manera argumentativa. Conocer los tipos de ensayo nos ayudarán a identificar qué ensayo nos puede servir. Finalmente, saber redactar nos brindará la oportunidad de compartir y desarrollar de una forma coherente la información, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Ok, listo, profe. Muchas gracias.